Buenas tardes de nuevo, seguimos en el programa Calle Libertad, rodando aquí en el Hotel Senator, y para esta segunda parte pues tenemos a un universitario, tenemos a un catedrático, es Derecho Mercantil, pero en realidad él es especialista en Derecho Marítimo. Yo no tenía el gusto de conocerlo, pero lo seguía en prensa, lo seguía en sus artículos del País, lo seguía en La Voz de Cádiz y no me cuesta reconocer que estaba bastante de acuerdo en casi todo lo que decía. Bueno, él se llama Juan Luis Pulido, es además autor de un libro sobre el que también vamos a hablar aquí, que se llama La Transición Incompleta, publicado en 2012, editorial Marcial Pons. Buenas tardes, Juan Luis, muchas gracias. Hola, por venir. Tardes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, vamos a ver, nosotros normalmente hacemos, ahora lo enseñaré un poco más, con más detenimiento. Normalmente hacemos un pequeño perfil biográfico de la persona que viene a acompañarnos. En este caso tú naces accidentalmente en Los Palacios. ¿Por qué? Bueno, no exactamente de manera accidental, mi madre es de allí. Y como mi padre era marino mercante, pues decidió que la mejor manera de tenerme a mí era volver al pueblo. Pero no llegué a estar allí un par de meses porque siempre he vivido en Cádiz y me considero gaditano no ejerciente o gaditano beduino, como quieran llamarlo. Sí. ¿Cuántos sois de familia? Tres. ¿Tres hermanos? O sea, hermanos. Contando contigo, tres hermanos. Los tres de Cádiz, sí. Los tres de Cádiz, ¿no? ¿Y has vivido siempre en Puerta Tierra, entonces? 5 años viví en la calle Plocia. Sí. Y ya a partir de los 5 años nos fuimos a Puerta Tierra. Y Juan Luis, ¿dónde hiciste tu estudio? En el Colegio Salesianos. El Colegio Salesiano, eres de Salesiano de toda la vida, ¿no? Toda la vida. Hasta 12 años. 12 años, o sea, Desde primero hasta COU. Me imagino que conservarás algún amigo, conservarás amigos. Muchos, ¿no? Muchos de esos años imprimen carácter. Sí, no sé quién decía que uno es de donde hace el bachillerato o algo así, ¿no? Sí, los amigos que se hacen en el cole son para siempre. Es verdad. Y afortunadamente conservo a buena parte de ellos. Y otros pues que he perdido el contacto por las circunstancias de la vida, pero claro, también tengo un magnífico recuerdo de la mayoría de ellos y de la mayoría de los profesores también. ¿Hubo alguno en especial que te influyera? ¿Profesor o amigo? Sí. Bueno, si quieres mencionar a un amigo. Sería injusto, pero yo recuerdo especialmente a Josefina Junquera, sí, y a Jesús Lumpié, como quizás los dos profesores que más te han... Los dos profesores que más me enseñaron y que más marca me han dejado. Juan Luis, tú terminas en Salesiano y te pones a trabajar pronto, ¿no? Sí, yo empecé a estudiar Derecho en Jerez, pero me surgió la posibilidad de trabajar de oficial de la Administración de Justicia en la Audiencia en Cádiz y me puse a trabajar de oficial y a la vez estuve haciendo los estudios de Derecho, pero ya en la UNED, para poder compatibilizar ambas tareas, y la verdad es que la UNED es un sitio fantástico, sigue siéndolo, es una universidad de la que podemos estar muy orgullosos porque cumple una función excelente, y yo guardo un gratísimo recuerdo de mis años en la UNED. Plaza San Antonio, ¿no? Además es de las más antiguas de España, me parece. Sí, posiblemente de las más antiguas. En esa época éramos ya bastantes alumnos, pero ahora es masivo. Tremendo. Ahora es masivo. Le ha dado la posibilidad de estudiar mucha gente como tú, ¿no? Que trabajaba. Bueno, ¿cómo es lo de... en un principio entras en el departamento de Derecho Marítimo o entras en la universidad? ¿Cómo haces carrera universitaria? Bueno, eso es un mundo difícil, sí. Sigue siéndolo. Lo primero que tiene que hacer uno cuando quiere entrar en la universidad a trabajar es enterarse de cómo va, y no es fácil. Yo todavía me estoy enterando, porque muchos de los técnicas y de los mecanismos de comportarse y de relacionarse en la universidad todavía no los controlo, y llevo ya más de 20 años. Pero bueno, dentro de lo que he podido aprender, pues mi camino fue relativamente claro en la medida en que yo tuve una beca de investigación de esas que ahora son tan difíciles de conseguir por motivos económicos, pero que a mí me cambió completamente mi perspectiva profesional, porque yo ya entonces había acabado la carrera, ¿sí? Estaba ejerciendo como abogado y ya había empezado a hacer la tesis, pero con una perspectiva de hacer la tesis según me lo permitiese el ejercicio de la abogacía, que no es nada fácil. Claro. Sin embargo, tuve la fortuna de conseguir una beca de investigación y ya cerré el kiosco, me dediqué exclusivamente a la investigación, me puse a hacer la tesis y
¿Sobre qué asuntos has tratado? En mi actividad investigadora marítima, muchos temas. La tesis la hice sobre los contratos de remolque, pero he trabajado mucho sobre accidentes marítimos, salvamento, abordaje, contaminación marina, sobre fletamentos, y alguna incursión que he hecho también al derecho bancario por la circunstancia de que mi departamento es de mercantil y no solo de marítimo, pero bueno, yo... ¿Eres más de derecho marítimo? Sí, mi especialidad es el derecho marítimo y lo que yo creo que controlo un poco, no del todo, es el derecho marítimo. Bueno, Juan Luis, ¿cómo empiezas a tomar contacto con la prensa, a escribir tus artículos, por ejemplo, en El País, en La Voz? Bueno, yo siempre he escrito y siempre me ha gustado escribir, y yo creo que un poco los que nos dedicamos a... los que queremos seguir prolongando como un poco con el síndrome de Peter Pan la vida académica mediante la profesión de profesor, tenemos de alguna medida esa pulsión por seguir aprendiendo y seguir escribiendo. Yo siempre quise escribir y siempre nunca he dejado de hacerlo. ¿Por qué en un momento dado quiero acceder a la prensa y me surge como la necesidad de decir cosas? Bueno, pues supongo que es una reacción parecida a la que sufrimos muchos españoles, o por lo menos una buena parte de la gente con la que yo hablaba, en un momento dado hacia el final del segundo gobierno de Aznar, en el que empiezo a tener la sensación de que una historia, parte de nuestra historia política que parecía que había ido bien, de repente empieza a ir mal. O digamos una situación que parecía funcionar, empieza a fallar. ¿En qué momento ubicaría yo este desencadenante, este detonante? Pues posiblemente sea precisamente todo lo que ocurrió alrededor del Prestige y de la guerra de Irak. De un lado, por la mala solución que a estos problemas dieron nuestros gobernantes, aunque estaban legitimados para ello, pero sobre todo por la desproporcionada y antidemocrática reacción que crearon en una parte de la sociedad, que empezó a saltarse las reglas de juego y a querer sustituir la legitimidad política del Parlamento y de los gobernantes por medio de la agitación callejera. Eso ya me hizo a mí reflexionar, pero sobre todo a partir de los gobiernos de Zapatero empiezo a pensar que hay una operación en marcha, que hay un movimiento político que empieza a cuestionar todo lo que ha sido la transición. Por eso yo empiezo a ocuparme de la transición, por eso empiezo a escribir una serie de artículos políticos que, gracias a la generosidad de la entonces directora de La Voz, Lalia González Santiago, encuentran un cauce fácil. No tuve más que preguntárselo y me abrió la posibilidad inmediatamente en La Voz de Cádiz y algunos que han aparecido en El País. A mí lo que me inquieta en ese momento es que lo que hasta entonces había sido una buena idea empieza a cuestionarse. Y desde un sector de la población española, sobre todo desde un sector de la izquierda, empieza a decirse que la transición fue impuesta, que fue un engaño, que no sirvió para nada, que fue un chollo, que se buscaron una serie de militares y de obispos y de... Para seguir mandando. Sí, para seguir mandando, y que aquí no había pasado nada. Entonces, claro, Y que había que hacer la verdadera... Yo tenía 10 años cuando se murió Franco y he visto, he visto todo lo que pasó, lo he visto y buena parte lo recuerdo. Entonces me doy cuenta de que esta gente está contando una historia distinta a la que yo he visto, a la que yo he asistido. Y eso me hace reaccionar, ¿no? Reaccionar en la medida de mis fuerzas, en la medida de mis posibilidades, que decir, bueno, voy a pensar sobre esto, voy a escribir sobre esto. Sobre todo con la idea de desmontar dos puntos fundamentales. Primero, que la transición fue impuesta. Yo creo que no fue impuesta, fue un consenso. Fue una circunstancia. Y segundo, que la transición ya no vale y que hay que hacer una segunda transición. El presupuesto ideológico del que yo parto en mi libro y en el que parto en mis artículos es que eso no solo no es cierto, sino que la transición no está terminada. Claro. O sea, que muchos de los logros, muchos de los objetivos que nosotros queríamos, muchas de las aspiraciones que teníamos conseguir en aquella época, las que tenían mis padres, mis conciudadanos mayores que yo en esa época, y las que yo heredé cuando ya tuve un criterio propio, era una circunstancia diferente a la que ellos me estaban diciendo. No era que no hubiese pasado nada, sino que la cosa había salido bien, se habían creado unas expectativas razonables, la mayoría de la población las demandaba y todavía no se han conseguido del todo. Pero para conseguirlas
no hay que desmontar este sistema y crear uno nuevo, sino volver a la esencia de los principios políticos que asentaron esa transición, de la que yo creo que todavía bebemos, para terminarla bien. ¿Cómo puede terminar? Pues posiblemente con una adecuada y moderada reforma de la Constitución. Pero no es eso lo que se pretendió durante, por lo menos, el primer gobierno de Zapatero. Lo que se pretendía es un cuestionamiento total del modelo para trasladar la legitimidad política, ¿no?, de los años 70 y de la reforma política de los 70, sino en la Segunda República. Sí, sí. Y eso e es incluso algo... expulsar a la derecha del escenario político, ¿no? Porque los pactos de Tinel fueron un Sí, poco... bueno, eso era, evidentemente hay un problema claro en nuestra sociedad, es una sociedad que yo considero que es tripartita. No hay dos Españas, sino hay tres. Sí. Hay una España, si la situamos en un espectro político, hay una España a la izquierda y una España a la derecha. Y hay una tercera España. Y una tercera España acorralada entre las dos, que normalmente fluctúa y que unas veces se inclina hacia una parte y otras veces se inclina a otra en función de una serie de circunstancias, y en la que yo quiero incluirme, por lo menos tal como yo me reconozco. Sí. ¿Qué es lo que distinguiría, desde mi punto de vista, estas dos Españas extremas que han venido gobernando en los últimos 200 años de la tercera España, que solo esporádicamente, como en la transición, asoma la cabeza? Pues, a mi juicio, en los extremos, los ciudadanos españoles, creo que la mayoría, lamentándolo mucho, porque me gustaría que no fuese así, pero yo creo que la mayoría de los ciudadanos... Por lo menos más organizados, ¿no? Yo es que creo que es un sentimiento muy arraigado, ¿sí?, y que espero que pueda desaparecer en algún momento, pero creo que la mayoría de nuestros conciudadanos no operan en política como sujetos políticos, sino como creyentes, de una manera metafísica, más que como portadores de un sentimiento ideológico, sino como portadores de una creencia, de una visión religiosa, total de la realidad, una cosmología, sí, que les hace ser portadores de una verdad cuasi revelada, y que tienden, por tanto, a considerar a los que no piensan como ellos, no como ciudadanos con unas ideas distintas, discrepantes, sino como herejes. Sí. Y por tanto tienden, como tú has dicho, a excluirlos del espacio político. Pero eso, por supuesto, es antidemocrático, es una solución que se ha aplicado muchas veces en los últimos 200 años y que ya sabemos a lo que nos ha llevado. Si uno es muy sintomático recordar cómo, cuando éramos niños, la gente de derecha, la falange, los falangistas, decían los comunistas, y lo decían como una especie de tono, con un retintín, con un sentimiento. Y ahora es como se refieren fachas, ¿no?, a la derecha. Es que la derecha, igual que los falangistas consideraban que los comunistas eran ciudadanos sin derechos, sin demonizados, sin capacidad para influir en deshumanizados, ¿no?, gestión de los asuntos públicos. Ahora es al revés, sí, ¿no? Ahora parece. Sí, ahora la palabra facha, por ejemplo, es una palabra que se utiliza continuamente para paralizar a una persona que difiere de unos presupuestos, ¿no? Pero yo escribí precisamente un artículo sobre eso. ¿Es verdad? Y yo estoy muy orgulloso de muchas de las últimas veces que me han llamado facha. Sí. Y es más, hoy día me parece sospechoso que uno no lo llame facha, porque me parece sospechoso de complacencia, de comulgar con ruedas de molino, o de no ser suficientemente crítico. Yo, como ya te he dicho, yo he crecido en un ambiente que tú también conoces, una España que era diferente, donde había una creencia impuesta y donde había que comulgar eso, con ruedas de molino. Y yo lo que tenía muy claro cuando crecí es que no quería aceptar verdades dogmáticas de nadie. Y yo no he abandonado un dogmatismo para dejarme someter por otro. Claro. Yo, como ciudadano, aspiro a equivocarme, tengo una opción política, pienso cuando voy a votar, barajo las opciones y creo que la realidad es muy compleja, que hay veces que me parecen mejor las soluciones de uno y otras veces que me parecen mejor las soluciones de otros. Pero cuando voto no estoy absolutamente convencido de que yo tenga la razón. Creo que me puedo equivocar. Y si yo voto y veo que me he equivocado, pues las próximas elecciones voto otra cosa. Juan Luis, el tema de la República, se ha instalado una verdad oficial, histórica,
en la que la Segunda República, que a mí me pareció bastante infumable desde el punto de vista de que fue utilizada por una España en contra de la otra, pues como un referente cuasi moral, ¿no? Cuando los propios líderes republicanos escriben en sus memorias que aquello fue un desastre. ¿Qué te parece? Hombre, me parece que eso está totalmente acreditado por la historiografía, ¿no? Historiografía que está en las memorias, por ejemplo, de Julián Zugazagoitia o de Azaña mismo. De Azaña, de Alfonso Rojo, de Alcalá Zamora. Hay tanta documentación al respecto que me parece poco cuestionable. A mí pretender hacer recaer la legitimidad de nuestra democracia en la Segunda República me parece un disparate, porque precisamente lo que caracteriza a nuestra democracia actual es que está basada en un consenso del conjunto de los ciudadanos, mientras que la Segunda República evidentemente pretendía excluir a un porcentaje importante de los ciudadanos, con la mejor intención del mundo posiblemente, pero desde luego no era la República de todos. No. Y desde ese momento nace Coja. Sí. Lo que caracteriza, lo que le da valor a nuestro sistema es que con sus virtudes y sus defectos, en un momento determinado, la inmensa mayoría de la población española acepta el modelo cediendo parte de sus demandas. Si una de las dos partes hubiese impuesto su modelo, no hubiese servido, hubiésemos acabado otra vez igual. Entonces, toda esta historia de desenterrar muertos y de... La memoria histórica. Volver a sacar las guerras de los antepasados. Yo recuerdo, mi abuelo jamás hablaba de la guerra y todos los abuelos de su generación jamás hablaban de la guerra. O sea, no la querían ni mentar. No había forma de sacarle una palabra. Yo creo que estaban avergonzados. Sí. Estaban avergonzados colectivamente, porque como pueblo fue una barbarie. Fue un fracaso. Fue un fracaso desde todos los puntos de vista, desde todas las instituciones y como quiera que lo miremos. Y ahora queremos mirarnos en ese espejo, me parece una absoluta barbaridad. Tenemos un espejo mucho más reciente en el que mirarnos, que es el de los años 70, y ahí es donde tenemos que basar nuestra legitimidad presente, en el consenso que nos dimos entonces, y hacer borrón y cuenta nueva. Porque no me vale, eso lo dice Muñoz Molina en esa fantástica novela, en La noche de los tiempos, si no recuerdo mal, y en las entrevistas que dio después a raíz de la publicación. Dice, a él no le vale, ni a mí tampoco, decir que ahora hay que honrar a los muertos de un lado porque ya durante la dictadura se honraron a los muertos de otros. Otra cosa sería que ahora mismo el régimen democrático honrase a todos los muertos, a los de un bando y a los de otro, porque a mí la honra que le diese a los caídos el régimen de Franco me da igual. Claro. Porque para mí el régimen de Franco no era legítimo. ¿No quedamos que no era legítimo? Por eso, o sea, ahora volver a hacer una historia... Es revanchismo. No me vale para nada. Yo le veo a la izquierda cierto revanchismo y a la derecha cierto complejo. ¿Estás de acuerdo? En términos generales sí, lo que pasa es que son etiquetas muy amplias y yo antes que hablar de izquierda o de derechas como globalizaciones tan simples, prefiero hablar de gente progresista, o de pensamiento progresista, gente de pensamiento conservador, demócrata, que son la minoría en ambos casos, y una masa adoctrinada de gente de izquierda y una masa adoctrinada de gente de derecha que ni piensa, ni ha pensado nunca, ni piensa pensar. Y que oye una musiquilla, le suenan unos eslóganes y lo que diga ese digo yo. Pase lo que pase, digan lo que digan, hagan la barbaridad más grande que hagan los de su bando. Se mantienen fieles a esa creencia. Este es el camino y esto es lo que tengo que decir. Yo creo que tú comentabas antes que la prensa hoy en día, me comentabas que ya se sabe lo que va a decir la mayoría de... Sí, eso es dramático. O sea, uno lee un periódico o abre un canal, piensa sobre algo que haya pasado un día antes y casi puede adivinar lo que va a decir ese canal. Eso es absolutamente descorazonador, porque el papel de la prensa es fundamental. Y yo creo que ahí los periodistas deberían hacer un importante elemento de autocrítica, porque han sido muy complacientes con los gobernantes de su cuerda, los unos y los otros. Y al revés, tremendamente agresivos tremendamente agresivos. Ahora mismo estamos asistiendo a un ejemplo clarísimo con lo de los cursos de formación, que a la vez están ocurriendo en Madrid y en Andalucía. Sí. Es muy curioso y muy gracioso, porque a veces piensa uno si los políticos no se dan cuenta de lo ridículos que son. Cuando ve lo que dice uno de un partido, de lo que pasa en Madrid y de lo que pasa en Andalucía y viceversa.
es patético. Es impúdico, ¿no? Es impúdico. Y la enseñanza, por ejemplo, Juan Luis, los métodos pedagógicos, ya llevamos un montón de tiempo con la Comprehensive School, que proviene de América, de Inglaterra, la LOCSE, etcétera. Ya era hora de un poco de cambio, ¿no? Había que pensar que todos los fracasos que las estadísticas nos reflejan, pues, habría que plantearse otra cosita, ¿no? Sí, ahí yo soy completamente... De las pocas cosas que yo tengo claras, que son pocas, yo le doy muchas vueltas a todo y tengo pocas certezas. Una es la enseñanza, y lo que tengo claro es que todo lo que se ha hecho en los últimos 30 años está mal. Yo te puedo decir que yo entré en la universidad como estudiante en el año 84 y todos los cambios que he visto han sido para peor. Que ya está bien, que ya ha habido cambios. Y lo mismo puede decirse de la enseñanza primaria y la secundaria. Yo creo que mi padre hizo un bachillerato mejor que el mío, sí, y que yo he hecho un mejor bachillerato que el de mi hijo. Y que eso debería hacernos reflexionar. Es falso que tengamos la generación mejor formada de la historia, eso es una falacia, es mentira. Tenemos mayor gente escolarizada que nunca, que es algo diferente. Pero la calidad... Pero en cuanto a formación, en absoluto. Y es un buen ejemplo de cómo ciertas materias de nuestra vida en común tienen un componente técnico importante y deberían estar extraídas del debate político. ¿Qué es lo que pasa con la enseñanza? Pues que los métodos pedagógicos alternativos que, como has dicho, se empiezan a aplicar aquí en los 70, han sido completamente acogidos por la izquierda, y la izquierda piensa que está completamente legitimada para aplicarlos sin discusión. Y no atiende al fracaso. Sí. Y por otra parte tenemos a parte del pensamiento conservador que pone en cuestión, no todos, porque muchos conservadores también están de acuerdo con los nuevos métodos pedagógicos, pone en cuestión este sistema, lo intenta mejorar, lo intenta adaptar, pero como de camino empieza a llamar la atención sobre asuntos que deberían estar superados, como lo de la enseñanza de la religión o la educación por la ciudadanía, cosas absolutamente menores. Sí. Absolutamente menores, porque no tiene tanta importancia. Si la escuela fuese un factor de ideologización tan fuerte, todos los que crecimos en España en los 50 seríamos franquistas. Seríamos franquistas ultracatólicos. O sea, la escuela no ideologiza tanto, pero sí atontece mucho. Sí. Y lo que se le debe dar a un niño es formación y ser muy estricto para alentar el talento. Ahora, siempre que estemos enredándonos en si educación para la ciudadanía, religión, sí o no, eso debería ser... Se ha politizado la escuela. Algo absolutamente... ¿Conoces lo que es el cheque escolar, Juan Luis? Sí. ¿Qué te parece? Pues yo soy un defensor de la enseñanza pública. Sí. ¿De acuerdo? Yo creo en la enseñanza pública, pero también creo en la libertad de opción. Y una de las primeras veces que tuve que enmendar mi propia opción política fue cuando yo no quité a mi hijo de un colegio público para llevar a un colegio privado, concertado, como lo quieras llamar, porque por mucho que yo sea un defensor de la enseñanza pública, veía lo que estaba pasando y veía que la formación que iba a recibir no era la adecuada. O sea que el cheque escolar y todas estas cuestiones alternativas, mientras la enseñanza pública siga... Se puede elegir un centro público con tu cheque. Sí, mientras la enseñanza pública siga en ese empeño de igualar por abajo, de no enseñar nada, de desdeñar la memoria, de pensar que todos tenemos el mismo talento, yo desde luego creo que la única alternativa son los centros concertados. Son más baratos además, ¿no? Mucho más barato la plaza escolar. Para el país sí, por supuesto. Pero... Más barato para el contribuyente y con resultados de momento mejores, ¿no? Yo creo que está claro, lo que pasa es que es una cuestión polémica, y ya digo, es una cuestión absolutamente empantanada en un debate político estéril, politizado, que no tiene solución. No tiene solución. Yo creo que la enseñanza no tiene solución porque en cuanto el PSOE gane las elecciones va a hacer una reforma, y cuando los otros ganen otra vez van a hacer otra reforma y podemos estar así 50 años más. Sí, pero los últimos 30 años han ido todos en la línea de la LOCSE y la línea, precisamente, salvo me parece Pilar del Castillo tuvo una pequeña... Bueno, para mí la reforma de Pilar del Castillo fue sin duda la mejor. Exactamente. Sin duda. Ojalá hubiese podido llegar a término, pero bueno, yo creo que no llegó ni a implantarse. Nada. La reforma que se ha hecho ahora me parece muy tímida, muy insuficiente, y en absoluto soluciona los problemas, porque
como también digo en el libro y también he mencionado en un artículo, a la enseñanza española no le hace falta una reforma, le hace falta una revolución. Totalmente. Una revolución entera, dinamitarla y hacerla de nuevo, porque está todo el sistema viciado, sí. Todo el sistema viciado. Pero cuidado, el problema de la enseñanza no es solo de la escuela, también es de toda la sociedad. Tomar el tema de la universidad, quizás quieres tocar. Lo que pasa en la universidad, no me refiero a la familia, ¿no? A la familia y a la sociedad en general. Sí. A la sociedad en general. El problema de la falta de valores o de la falta de límites en la que crecen los niños no es un problema de la escuela. O sea, que los niños no sean capaces de hacer una fila, o no se laven las manos, o no hablen a gritos, no solo es un problema de la escuela, es un problema de la familia. Si los padres desdeñan su papel de educador y dejan que todo lo hagan en el cole, pues mal vamos, ¿no? Y eso es un problema de todos, no solo un problema de la escuela. Pero evidentemente si en la escuela encima se les pretende mostrar un mundo de Disney donde todos somos iguales y todos tenemos los mismos talentos y todos valemos para todo, y todos aprobamos, y todo, eso no puede ser, no hay esfuerzo, porque la realidad no es así. Claro. O sea, no es así. O sea, el Madrid juega con el Barcelona y ganan siempre. ¿Por qué? Porque tienen son los mejores. Entonces nosotros estamos en una sociedad, en un mundo globalizado muy competitivo, donde ya no podemos competir en mano de obra intensiva y barata, tenemos que competir en mano de obra cualificada, tenemos que saber hacer cosas y tenemos una generación de indolentes. Una generación de indolentes debilitada. Sí, debilitada, blanda, porque no se les ha exigido lo suficiente. Juan Luis, nos quedan 5 minutillos. Quería tocar el tema que también tocaste en algún artículo sobre la ciencia en la universidad, sobre el aspecto de investigativo de la universidad, y bueno, simplemente luego comentar otra vez y enseñar tu libro para un poco animar es un gran libro. Tema de universidad y ciencia. Bueno, a la universidad todavía no ha llegado el absoluto desgaste de la enseñanza pública española. Por una serie de circunstancias, por un gran esfuerzo inversor que se ha hecho en los últimos 20 años, la Universidad Española todavía creo que tiene una calidad bastante aceptable. O sea, todavía no hay para el ciudadano español la alternativa: mando a mi hijo a una universidad pública o mando a mi hijo a una universidad privada. Todavía no. Pero si se sigue bajando el nivel de exigencia y se sigue devaluando el valor de los títulos de la universidad pública, llegaremos a ello igual que ha ocurrido en la enseñanza media y en la enseñanza básica. Porque es una cuestión de que verdaderamente el papel que te da la universidad al final del ciclo valga para algo. Si nosotros pensamos lo que ha acreditado un título de bachiller hace 100 años, pues una persona con una sabiduría, con una ciencia, con una visión del mundo. Hoy día, ¿a qué le acredita a un ciudadano español tener el título de bachiller? Esa certeza que uno tenía antes no la tiene ahora. Bueno, pues ese fenómeno no ha llegado todavía, no se ha consumado en la universidad, pero está llegando, pero se acerca. Yo, como defensor de la enseñanza pública, me resisto y me gustaría, en la medida de mis posibilidades, que no son muchas, oponerme a él. Pero la universidad funciona como un mecanismo democrático, con base en unos presupuestos que ha aprobado el Parlamento, pero con un mecanismo democrático. Hay unas tendencias pedagógicas también dentro de la universidad, y lo que yo sostengo, de un mayor nivel de exigencia, de un mayor nivel de contenidos en todos los ámbitos universitarios, no es la posición mayoritaria entre mi gremio. Y por tanto yo, como entiendo que el funcionamiento es democrático, pues yo no tengo más que decir. Lo que puedo hacer es decirlo aquí, escribirlo, defenderlo públicamente. Yo creo que ese no es el camino. O sea, yo creo que no hay que estudiar más, hacer carreritas más cortas, dar cada vez más facilidades para que los estudiantes aprueben, en vez de 8 convocatorias, darles 25, y ese no es el camino. El camino es justo el contrario. Si antes había que aprender un idioma, pues ahora que aprendan 2, y si no 3. Y si antes hacían falta un 6 para aprobar, porque ahora que haga falta un 7. Ese es el camino, porque ese es además el camino que nos están marcando las personas del planeta que quieren disfrutar del nivel de vida que nosotros, con absoluta legitimidad, quieren disfrutar del nivel de vida que nosotros tenemos. Y si eso no se produce,
ellos van a ocupar nuestro papel y nosotros vamos a ocupar el papel de ellos. Es una cuestión de tiempo, no sé si tarda 5, 20 o 50 años. Pero ocurrirá. Pero si en Corea ellos van a ese nivel de producción en todos los sentidos, de formación, y nosotros vamos en el sentido inverso, la tendencia histórica natural será que dentro de unos años los astilleros de Corea cierren para que vengan aquí a hacer los barcos, porque nuestra mano de obra será mucho más barata. Pero yo no creo que el modelo de producción que nosotros aspiramos sea ese. Bueno, Juan Luis, el tiempo se ha pasado rapidísimo. Les recuerdo La transición incompleta, Juan Luis Pulido, no se lo pierdan, es un libro muy interesante sobre los procesos que está pasando en nuestra España. Juan Luis, muchísimas gracias por haber venido y hasta siempre. Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes muchas gracias también por estar ahí y emplazarles de nuevo para el próximo martes en nuestro programa de Calle Libertad. Buenas noches.